¿Qué tal? Sean bienvenidos a uno de nuestros videos de formación técnica. En esta ocasión vamos a analizar el sistema de encendido para el Atos Baidosh. Como ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones, este vehículo es muy eficiente, es fabricado por Hyundai y comercializado en México a partir del modelo 99 por Dodge. Este vehículo pues hizo muy popular por su alto rendimiento, su alta eficiencia en cuanto a el consumo de combustible. Es un vehículo con un motor 1.1 litros, motor 1 litro, y vamos a empezar por la ubicación de la computadora. La computadora la vamos a encontrar aquí. Nos vamos al compartimiento de pasajeros y lo que es el poste A. Recuerden ustedes que es el poste A, B y C. En el poste A, por la parte de adentro, por la parte baja de la guantera, allí vamos a encontrar la computadora del sistema de inyección, que tiene un solo conector con 81 terminales. Allí mismo vamos a encontrar el relay del sistema. Este relevador del sistema en su interior está compuesto por dos relevadores, el relevador del sistema más el relevador de la bomba. Se le llama relevador del sistema, pero en realidad pues es un conjunto con dos relevadores. Regularmente trae carcasa metálica. Aquí tenemos las alimentaciones de tierra. En la parte superior analizamos el conector que va de la terminal número 1 a la terminal 81. Observen ustedes que las alimentaciones de tierra son la 3, 51, 53, 61 y 80. La terminal 12 es una alimentación directa del borne positivo de batería, protegido por el fusible 7 de 10 amperes que está en la central eléctrica de motor. Lleva un maxifusible de 50 amperes que me alimenta la pastilla de encendido, el switch encendido, y de aquí pasa por el fusible 20 de 20 amperes instalado en la central eléctrica de cabina y me va a llegar corriente a la terminal número 13. Esas alimentaciones las debemos de verificar y checar. Recuerden ustedes que la herramienta apropiada y adecuada para esto es una lámpara de pruebas. Y entonces empezamos con la terminal 3, con la 51, con la 53, con la 61 y con la 80, a comprobar que nos llegue una buena alimentación de tierra. ¿Con qué lo hacemos? Con una lámpara de pruebas conectada a corriente para checar que nos lleguen tierras. Si nos llegan tierras en esas conexiones, vamos por buen camino. Nuestra siguiente prueba ahora consiste en verificar que nos llegue en la terminal 12, lámpara de pruebas conectada a tierra, que nos llegue corriente de batería, y ahora al momento de colocar el switch en la posición de ignición nos llegue corriente de ignición marcha en la terminal número 13. Bueno, este es el relevador principal. Como les había mencionado, dentro lleva dos relevadores, el relevador del sistema y el relevador de la bomba. Aquí podemos apreciar que la corriente del borne positivo de la batería entra en las terminales 4 y 8. En la 4 me alimenta directamente al relevador del sistema. En la 8 pasa por un diodo. Esto que tenga diodo, recuerden ustedes que cualquier relevador que tenga diodo ya le da polarización. Ya no hay, vamos a decir que una situación en la que pueden ustedes conectar en forma indistinta. Aquí ya debo de respetar que aquí entre la corriente, ya que la corriente que entre va a pasar por el diodo. Como en este caso está bien polarizado, pues va a permitir que le llegue corriente aquí, al relevador, al embobinado del relevador. Cuando se colocó el switch en la posición de ignición, en ese instante este controlador que estaba desactivado se cierra, manda tierra. Al tener corriente y al tener tierra, esto forma un campo magnético que hace que este interruptor se cierre. Y aquí nos damos cuenta que la corriente sale por la terminal número 2 del relay, por la terminal número 3 del relevador, y nos damos cuenta que por la terminal número 2 me alimenta a los 4 inyectores, al sensor del árbol de levas, al sensor de giro del cigüeñal, al módulo inmovilizador y al sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico. Por la terminal 3 me alimenta al solenoide de purga del canister y al relevador del motoventilador. Pero también esa corriente sale y entra por la 7.
para energizarme al relevador de la bomba. Entonces quiere decir que este relevador me está energizando inyectores, me está energizando sensor CKP, SMP, que son importantes, el módulo inmovilizador, que es importante, y también me va a energizar el relay de la bomba. Entonces aquí llega corriente, y también la computadora en las terminales 44, 45 y 63 va a verificar, va a monitorear. Este es el monitor del relevador. Entonces es muy importante, por todo lo que energiza, que este relevador esté funcionando correctamente. Y entonces, cuando también le llega corriente de ignición, este controlador, que también se encuentra abierto, se va a activar por un intervalo de aproximadamente 2 segundos, porque el switch fue colocado en la posición de ignición, y se cortó después de 2 segundos porque no le llega la señal del sensor de giro del cigüeñal, del sensor CKP. Este controlador se va a activar en una forma constante o permanente cuando el switch sea colocado en posición de ignición con señal del sensor CKP. Es decir, si yo le doy marcha a la unidad, esta tierra va a permanecer. ¿Para qué? Tengo corriente que viene del relevador del sistema, tengo tierra, se cierra y la corriente me va a llegar a la bomba de combustible. Entonces debo de tener este circuito funcionando correctamente. Aquí hay una falla típica en estos vehículos. Hay ocasiones que al ir circulando el relevador se activa y se desactiva. En muchas ocasiones el diagnóstico a primera, ahora sí, por la percepción, mucha gente dice pues es el relevador. Regularmente no es el relevador tiene buena capacidad en corriente como para soportar la carga que tiene. Entonces, lo que regularmente pasa o sucede es que la computadora activa y desactiva el relevador, pero porque lo que le está faltando o lo que se le está llegando a cortar es la señal del sensor de giro del cigüeñal. Entonces deben tener cuidado, porque mucha gente, muchos clientes dicen: yo escucho que suena algo aquí, analizan, ven que está el relevador, y la primera situación que dicen es el relevador que está dañado, y en la mayoría de los casos no es así. Como les comentaba, hay que checar que el sensor de giro del cigüeñal no esté cortando su señal, porque es ahí donde regularmente se encuentra la falla. Bueno, este relevador es muy importante, razón por la cual pues va a ser necesario analizarlo. Pero antes de eso, pues aquí lo que vamos a hacer es activarlo. ¿Dónde lo activo? Voy a terminar activarlo mandándole tierra en la terminal 14. Allí le mando tierra. Con eso se va a activar el relevador. Y ahora debo de verificar en las terminales 44, 45 y 63 que nos llegue corriente. Entonces, si yo activo en la terminal 14, si ustedes lo checan, esta es la terminal 14, yo mando esta tierra, ya no debo que lo mande la computadora, sino yo ahora aquí le meto tierra. Como aquí tiene corriente, pues al mandarle la tierra, pues me va a energizar todos estos componentes y me va a llegar también corriente en la 44, 45 y 63. ¿Qué quiere decir esto? Meto tierra y aquí me llega corriente, corriente y corriente. Entonces, mi lámpara la conecto a tierra para verificar que me llegan esas tres corrientes por parte del relevador. Bueno, ahí estamos checando, estamos verificando que el relevador esté funcionando. También deben de considerar que en muchas ocasiones pues el relevador puede tener corrosión en los contactos, en el platino. Entonces es importante que también se verifique. Este relevador tiene la facilidad de poderse abrir por traer la carcasa
metálica, regularmente se engargola, y después ustedes pueden tener acceso al relevador y darle mantenimiento. Aquí, bueno, si energizan, ojo, si energizan o activan el relevador del sistema por la 14, como aquí mencionamos, aquí activo el relevador del sistema, ya adicionalmente activo la terminal 70, pues entonces estaría activando, nos regresamos al diagrama, en donde veo que si yo aquí activo con tierra, energizo a este relevador, y aquí me va a llegar corriente, y si ahora le meto tierra en la 14, también estaría activando el relevador de la bomba. Entonces, aquí en la prueba que tenemos, activo en la 14, estoy activando el relevador del sistema, activo 14 más 70, estaría activando relevador de bomba. Echen un ojo al diagrama, analícenlo, es importante que es un diagrama simple, no está complejo, pero para que lo puedan analizar correctamente y más a detalle. Bueno, aquí tengo el relevador, les decía la importancia del relevador. Entonces, ¿qué tengo? Conector lado de relevador, tiene 8 terminales. En la 4 y en la 8, pues ya vimos que es la entrada de corriente. Yo aquí tengo el diagrama del relevador. Quiero verificar el relevador en prueba de banco, porque en muchas ocasiones les van a decir, mire, le cambiaron este relevador. Ustedes lo que van a tener que hacer, a ver, muéstremelo, préstemelo, facilítemelo. Vamos a checarlo en el banco para ver si sirve el relevador. Bueno, aquí tenemos el diagrama del relevador. Vamos a iniciar por el relevador principal. Esta es entrada. Aquí le voy a meter corriente. Esta es la entrada del embobinado. Aquí tiene que ir a fuerza corriente. ¿Cómo me doy cuenta? Por la posición del diodo. Ánodo, cátodo. Entonces aquí tiene que haber entrada de corriente a fuerza. No se puede en otra posición. ¿Qué hago ahora? Le meto tierra. Con esto ya tiene entrada de corriente, ya tiene entrada de tierra. Forma el campo magnético que hace que este interruptor se cierre. Y entonces ahora, con una lámpara de pruebas conectada a tierra, voy a comprobar que haya salida en la 2 y que haya salida en la 3. Con eso estaría verificando uno de los dos relevadores. ¿Cuál? El relevador principal. Bueno, ahí ese relevador, si prende en la 2 y en la 3, quiere decir que está funcionando correctamente. El otro relevador es el de la bomba. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a meter corriente en la cavidad 7. Con esto entra corriente al interruptor y al embobinado del relevador. ¿Qué le hace falta al embobinado del relevador? Tierra. Esa se la meto en la 5. ¿Qué va a pasar ahora? Si tiene corriente y tiene tierra, forma campo magnético que atrae el interruptor, lo cierra, y ahora voy a checar con una lámpara de pruebas que me salga corriente por la terminal 1. Con esto estoy verificando a detalle en prueba de banco el relevador del sistema. Bueno, eso sirve para que la computadora esté energizada y energice a gran parte del sistema. Pero ahora me voy a mi sistema de encendido, en donde voy a comprobar que hay la bobina de encendido. El sistema que tenemos es un sistema DIS, orden de encendido del motor 1, 3, 4, 2, hermanamiento 1 con 4 y 3 con 2. Aquí tengo las bobinas 1, 4 y 3, 2. Entrada de corriente de ignición pasa por el fusible 20 de 20 amperes. Es este. ¿A dónde llega? Aquí. Esa es la corriente. ¿Qué debo de comprobar? Que aquí me llegue corriente, ya que eso me energiza el borne positivo de ambas bobinas. Después, ¿qué tengo que comprobar?
El transistor de potencia, módulo de encendido, viene dentro de la computadora para las dos bobinas. Entonces, ¿qué tengo que checar? La señal de saturación y descarga. Entonces, aquí con una lámpara de pruebas, aunque esto lo tengo que hacer sobre el conector. No se recomienda hacerlo con la bobina instalada, ya que estaríamos metiéndole doble carga al controlador. De hecho, vamos a hacerlo mejor. Voy a tener aquí el conector. El conector va a tener 3 cavidades. Voy a checar que me llegue corriente para ambas bobinas. Y voy a checar la señal de saturación y descarga para la bobina 1, para la bobina 1.4, y la señal de saturación y descarga, pulsos de tierra, para la bobina 2.3. Todo desconectado, y checo que la computadora me mande esta señal de saturación, descarga. Ahí tengo el controlador, que es un interruptor electrónico. Ya que chequé eso, o inclusive se supone que antes de checar esto yo tendría que haber verificado la bobina. ¿Qué le checo a la bobina? Negativo, positivo, primario. Debe ser de 0.5, 1.5. Aquí tengo un valor práctico de un vehículo me dio 0.8, una tolerancia de más o menos 0.1 ohm. Primario número 1, primario número 2, de borne positivo a borne negativo, 0.5, 1.5, con valor práctico. Después, secundario, torreta, torreta, secundario, torreta, torreta. ¿Cuánto me tiene que dar? Valor práctico me dio 12.1, tiene una tolerancia de más o menos 1.8 kiloohms. Eso es lo que debo de verificar para saber si mi bobina está en buenas condiciones. Después me voy al sensor de giro del cigüeñal. Este sensor es un sensor de tipo efecto Hall. El conector lo vamos a encontrar, vamos a decir que prácticamente a un costado de la distribución. El sensor viene a un lado del damper y es un sensor de tipo efecto Hall. Me doy cuenta que las alimentaciones, la terminal número 3 viene del relevador principal y es corriente. Entonces aquí yo verifico que me llegue la corriente. Si me llega la corriente. Terminal número 2 es alimentación de tierra. Entonces aquí compruebo que haya alimentación de tierra. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a checar el voltaje de referencia. El voltaje de referencia lo voy a checar a la terminal número 1 con 2, que es tierra. Entonces aquí coloco un voltímetro terminal 2, que es tierra, con terminal número 1, que es voltaje de referencia. ¿Cuánto debo de tener? Aproximadamente entre 8 y 9 volts. No es un voltaje regulado, entonces con que haya un voltaje es más que suficiente. Ya que chequé eso, ahora voy a checar la señal del sensor. Recuerden ustedes que esta señal que voy a tener aquí, al ser un efecto Hall, voy a tener una señal cuadrada. Entonces lo que voy a hacer con una lámpara de diodos conectada a tierra, voy a dar marcha y aquí va a destellar. La señal es rápida, por lo que deben tener cuidado al momento de checarla, porque si el vehículo arranca, pues prácticamente no se va a poder percibir por la rapidez y velocidad de la señal. El destello va a ser muy rápido, pero ahí podríamos checar la señal del sensor. Y deben tener cuidado porque el sensor sí llega a tener problemas y presenta el problema que se les había comentado de que se escucha la desactivación del relevador principal. Me voy al sensor del árbol de levas. ¿Qué le voy a checar? Pues igual, primero alimentación en la 1. En la 3. Tierra.
aquí ya encontramos el multímetro, entonces ya lo usamos aquí de la 2 a la 3 que es tierra. Voy a verificar mi voltaje de referencia, que son en teoría 12 volts, aunque tampoco son regulados, entonces un voltaje un poquito más, un poquito menos no va a afectar. Y para finalizar la prueba, pues ahora lo que tengo que checar va a ser la señal. Saco mi lámpara de Dios, aquí la señal es lenta, entonces le doy marcha y ahí debe destellar. Con esto estoy checando prácticamente todo el sistema. Estoy checando alimentaciones computadora, relevador, sensor de giro cigüeñal, sensor del árbol de levas, o sea, todo para tener un diagnóstico completo. Y finalmente, bueno, pues aquí tenemos la central eléctrica de motor, en donde vienen pues algunos de los componentes que nos interesan, en este caso el fusible. Los demás pues son algunos componentes que tienen que ver con el sistema de inyección. Esto se complementa con la información técnica que les va a llegar. Agradezco la atención a este video. Les voy a pedir que sigan participando con su instructor. Cualquier duda, cualquier comentario, se lo hagan saber, se lo hagan llegar. Inquietudes, algún sistema que ustedes quisieran ver, también manéjenselo, porque recuerden que para la escuela lo más importante es que ustedes obtengan los conocimientos suficientes y necesarios para triunfar en la vida. La escuela siempre se va a esmerar por darles esos conocimientos, pero también interactúen ahí con su instructor para que nos lo hagan saber y podamos trabajar para el beneficio de todos ustedes. Les agradezco la atención, nos vemos en el próximo video.